Hola a todos, ¿me escuchan? ¿Alguien me escucha? Excelente. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en una sesión más de Test Talks en esta ocasión. Vamos a ver el tema, el enfoque de todo el equipo en el testing ágil por parte de Gino Enostroza. ¿Sí? Gino es una persona, es un buen amigo mío, una persona muy experimentada en el área de software testing, está muy especializado en la parte de Agile testing, entonces realmente están en excelentes manos, ¿ok? Entonces los dejo aquí con Guino para que él se presente un poco y él inicie ya con su plática, ¿ok? Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo ahí por el chat, vamos a tratar de irlas respondiendo, ¿ok? Bueno, pues adelante, Guino. Gracias, Mike. Gracias por la invitación y buenas tardes con todos. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre Agile Testing desde el enfoque de todo el equipo, ¿sí? Y vamos a tratar de entender qué significa ese enfoque de todo el equipo, por qué es importante y cómo esto nos asegura una mejor entrega de software, una mejor entrega de valor de negocio a través de nuestros equipos ágiles. Mi nombre es Gino Nostroza, como ya me presentó Mike, soy de Lima, Perú. Mi background es técnico, básicamente comencé como desarrollador de software, luego entré a la parte de testing, haciendo testing no funcional inicialmente, pruebas de integración, luego también entré a la parte de pruebas manuales, pruebas funcionales, lideré equipos de testing. En los últimos años he estado trabajando mucho con equipos ágiles, he formado QA chapters en organizaciones grandes. He sido AI coach también de equipos, más enfocado en la parte técnica. Tengo una compañía que se llama Colisense, orientada también a la calidad de software, vista como una cultura de calidad. Y soy trainer del AI Testing for the Whole Team, es un curso reciente de una organización que se llama el AI Testing Fellowship. Y bueno, ahí tienen también mi dirección de LinkedIn, si desean conversar posteriormente. En mi Twitter también podemos conversar acerca de los temas que vamos a ver el día de hoy. Bueno, comencemos. Siempre me preguntan y con cierta preocupación si están haciendo bien Scrum, si están siendo ágiles, no se, les preocupa si son ágiles, no son ágiles. Y eso realmente no es el problema, ¿no? La agilidad, veamos siempre, esto es solo un medio de lograr un resultado. ¿Cuál es el resultado realmente que queremos lograr? Es poder adaptarnos a los cambios. Estas métricas que ustedes ven básicamente vienen de un reporte anual, este es del último año, el número 14 de State of Agile Report, y dice que, por ejemplo, las principales razones, solamente he puesto los top 5, una, habilidad para gestionar las prioridades cambiantes, ¿no? Es decir, toda organización quisiera de que ante un cambio, por ejemplo, un nuevo competidor, una nueva oferta, yo me pueda adaptar rápidamente, pero muchas veces la estructura en la que trabajo no me permite. Visibilidad del proyecto, no sé si han visto el clásico gestor de proyectos que le dice estamos a un 30%, a un 40%, a un 50%, y cuando ya está el 90, 99%, resulta que no estaban al 99, sino estaban al 20%. Bueno, esas son algunas de las razones. Y al lado derecho podemos ver, por ejemplo, que otra de las principales razones es buscamos satisfacción del cliente. Estamos en la época en que el cliente manda. Ustedes salen a la calle y quieren tomar un taxi, ustedes son los que deciden qué taxi. Ustedes son los que usan un app de un taxista o de una compañía. ¿Por qué eligen una? ¿Por qué no eligen otra? Entonces, eso está en las manos del cliente. Cuando hacemos software, igual, nosotros tenemos que pensar de que lo estamos haciendo para lograr cierto objetivo de negocio, es el business value, y para lograr cierta satisfacción de un cliente. Si no logramos eso, entonces no tiene sentido que nosotros trabajemos ágilmente, ¿no? Ágilmente no significa que usemos Scrum, no significa que automaticemos,
significa que logremos ciertos resultados que beneficien al negocio y estén enfocados también en nuestro cliente, ¿sí? Acá abajo también se repite, entrega de valor de negocio, satisfacción del cliente, velocidad en tercer lugar, son algunas cosas que normalmente las personas que son entrevistadas ven como lo principal que queremos lograr con la agilidad. ¿Por qué vemos esto? Porque todo comienza con un propósito. Entonces ahora la siguiente pregunta es ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos mejorar la satisfacción de nuestros clientes? ¿Cómo logramos entregar mejor valor de negocio? ¿Cómo logramos hacer una entrega continua, constante y en ciclos cortos a nuestros clientes y adaptarnos rápidamente? ¿Cómo lo hacemos? La pregunta es, ¿qué nos impide actualmente? ¿Sí? Muchas organizaciones siguen trabajando en un modelo que no favorece una entrega rápida y adaptación al cambio, porque trabajamos normalmente en un modelo en cascada, ¿no? Ese modelo en cascada probablemente es muy conocido por la mayoría de ustedes. Primero definimos, ¿no? Los requerimientos, el diseño, codificamos, ¿no? Luego testeamos y luego entregamos. Pero aquí tenemos un problema. Tradicionalmente nos han contado que esto es así, ¿no? Por un lado está un silo, que le vamos a llamar el BIS, el negocio, que dice, aquí están los requerimientos completos, toma desarrollador, y el desarrollador recibe esto y luego construye y dice, aquí está el software como me lo dijeron, por si acaso. O sea, me dijeron que tenía que construir esto y esto es lo que yo entrego. Y el tester, que es el que recibe el software, dice, encontraré todos los defectos de tu software. O sea, la actitud no es una actitud de colaboración, sino cada uno tiene su propio objetivo, si se dan cuenta, ¿no? El que tiene los requerimientos tiene su propio objetivo, el desarrollador tiene su propio objetivo, el QA tester tiene su propio objetivo. Cuando el QA encuentra un bug, el desarrollador le responde, no es un bug, es una feature, y empieza toda una discusión entre ellos. Cuando el tester le dice, el software no funciona, el desarrollador dice, en mi máquina sí funciona. Y entonces, ese tipo de relación que existe entre los silos, por eso lo hemos dibujado hoy como silos, hace de que se demore tiempo de la entrega en algo que no es importante, porque lo importante para nosotros es entregar algo que sea valioso para nuestro cliente. Al final tenemos nosotros un cliente descontento, que está normalmente un poco enfadado con la aplicación y termina no usándolo. Y eso ya es perjudicial para la organización, porque ustedes han invertido dinero, tiempo, para construir un producto que a nadie le interesa. Eso es bastante peligroso, ¿no? Entonces, muchas organizaciones dicen, bueno, usemos Scrum, ¿no? Y así vamos a entregar más rápidamente. El problema es cómo comprenden Scrum o cómo comprenden un modelo ágil y comienzan ese modelo en cascada que lo tienen en la cabeza, ahora lo dividen en sprints y sigue siendo una cascada. Entonces, ahora le llamamos mini cascada cuando la organización piensa que está haciendo Scrum, porque el testing lo siguen haciendo al final del sprint, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los mismos problemas, ¿no? Estrés del equipo al final, no se pueden ejecutar todas las pruebas, la cultura de la culpabilidad, ¿no? La culpa es tuya, lo vamos a ver en el siguiente slide. Y podemos entregar probablemente cada 2 semanas, pero con altísimo riesgo. ¿Por qué altísimo riesgo? Porque estamos entregando un producto no bien probado, un producto que no sabemos cómo lo va a recibir el cliente, si el cliente no lo utiliza, probablemente ya no logremos los objetivos del negocio, entonces hay alto riesgo en este producto, ¿sí? Eso es lo que sucede actualmente en la industria y es parte de mi experiencia también, como he visto varios equipos. También los informes de la industria dicen eso, que se está equivocando el camino y se está yendo por una mini cascada en lugar de usar Scrum. Ahora vamos a ver cómo se soluciona eso. Muchas organizaciones piensan que formar un equipo es suficiente, o sea, lo siento alrededor de una mesa y le llaman una célula ágil o le llaman un squad o le llaman una mesa ágil, pero ¿qué es lo que sucede? Que la misma cultura sigue prevaleciendo en el equipo, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior pueden ustedes ver que hay un error que se encontró, probablemente en producción, y el manager dice, ¿cómo QA pudo omitir esto? Noten ustedes que está señalando a alguien, ¿no? Ya estamos hablando de la cultura de la culpabilidad. Y también crea un silo porque está refiriéndose a QA, no dice cómo
cómo se nos pasó esto a nosotros. Y nos dice, ¿cómo QA pudo omitir esto? Obviamente, la persona de QA se defiende y dice, los desarrolladores no entregan pruebas o no prueban antes de entregar. Entonces ya ahí estamos creando otro silo, ¿no? Los desarrolladores, no yo. Y los desarrolladores dicen, hicimos lo que decía la especificación funcional, yo tampoco tengo la culpa. Otro desarrollador dice, el analista omitió los requerimientos técnicos y el analista dice que el Product Owner no fue claro al momento que transmitió sus requerimientos. Si eso les sucede en sus equipos, por más que estén usando cosas como esto de acá, por ejemplo, vamos a ver, esto de acá, ¿no? Que es un tablero Kanban, o usan sus retrospectivas con el barquito, o usan Kudo Cards. Eso no ha cambiado la mentalidad de las personas, no está haciendo que las personas trabajen de manera colaborativa, si es que este tipo de escenarios ustedes los tienen en sus equipos, ¿sí? Bueno. Fíjate, Guino, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Fíjate que ahí tienes mucha razón. Digo, como muchos saben, yo soy el administrador del señor Tester. Y muchas de las cosas que publicamos ahí es como que para hacer burla de todo esto, pero realmente, o sea, es tal cual una mofa, o sea, no es como que lo ideal, no es como que queramos que todo el mundo esté trabajando mal, ¿verdad? O que las personas estén peleando. La idea es ir mejorando profesionalmente. Y bueno, digo, lo menciono, digo, porque estamos aquí, ¿verdad? Qué bueno. Pero hace rato vi un meme que dice lo contrario. Bueno, pero es que son memes nada más, o sea, son bromas y listo, ¿verdad? La parte profesional es esto lo que estamos viendo, ¿verdad? O sea, realmente, digo, ya para terminar y que continúes, pues no es lo ideal estar peleando entre desarrolladores y testers, ¿verdad? Así es. Así es. De hecho, o sea, bueno, al menos desde mi punto de vista personal, ya en muchos proyectos eso no se da. O sea, a mí me ha tocado más ver proyectos en donde la gente trabaja muy bien en equipo, de hecho en particular han sido equipos ágiles, ahora que lo pienso. Mucho, ¿verdad? Claro. Claro, el slide lo que te está diciendo es que por más que uses un tablero Kanban o que uses tu retrospectiva con barquito o que uses Kudo Cards, eso no te hace ágil, ¿no? Porque es la actitud de las personas la que realmente te hace ágil. Si nosotros vemos este escenario que es real, puede suceder en una organización, entonces no estamos hablando de un equipo ágil, porque hemos trasladado nuestro pensamiento de silos, que existía antes en el modelo de cascada, lo estamos trasladando a nuestro equipo. Y bueno, es así. Gracias, Mike, por el comentario. Entonces, ¿cómo pasamos de los silos a la colaboración? Nosotros trabajamos así, ¿no? Yo era un analista o de repente product owner, y luego tenemos Dave, que era el desarrollador, y luego tenemos a Lisa, que es la tester. Finalmente ellos liberan un producto, o sea, una versión después de tanto esfuerzo, ¿sí? Y Joe dice, yo soy rápido, ¿sí? Pero para la organización no ve si Joe es rápido o Dave o Lisa son rápidos o son lentos. La organización es que se han demorado 6 meses como equipo para entregar un producto o una versión de producto. Y eso en las actuales épocas no es aceptable por las organizaciones, por la competencia, ¿no? En 6 meses ya una organización puede ya no existir o puede haber perdido una gran cantidad de sus clientes. Entonces, lo que nosotros hacemos es agrupamos a las personas y hacemos que colaboren. O sea, los llevamos de los silos a la colaboración. Y fíjese que el resultado normalmente va a ser de que entregamos en menos tiempo, ¿no? Antes nos demorábamos 6 meses, ahora nos estamos demorando más o menos 3 meses en entregar, o sea, entregamos cada 3 meses. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Joe colabora con Dave y Dave colabora con Lisa. O sea, Joe le ayuda a Dave, absorbe sus preguntas, Dave también le hace preguntas a Joe, Dave aprende algo de Lisa y también comenzamos a aprender uno del otro porque estamos trabajando con bastante cercanía y colaboración. Pero hay un problema acá. Joe dice que soy un poco lento, ¿no? Entonces Joe dice, soy un poco lento. ¿Por qué soy un poco lento? Porque ahora ya no se trata de que yo haga su trabajo, sino que colabore con el resto para lograr un objetivo que es común a todos. ¿Qué pasaba en la situación anterior? Joe tenía su propio objetivo, era redactar los requerimientos y te lo doy y ya acabó porque ese era mi objetivo.
Daisy tenía su objetivo y Lisa tenía su objetivo. Pero en este equipo, en este nuevo equipo, ahora están las personas con un objetivo común. El objetivo común es entregar un producto, ¿sí? Un producto con la mayor calidad posible que entregue valor al negocio. Y para eso, la organización lo que ve son los resultados. No ve si Joe es un poco, ahora es más lento que antes, la organización no debería ver eso. Y ese es un problema también que yo veo en las organizaciones, ¿no? Que siguen evaluando, probablemente Mike, tú también has visto eso, siguen evaluando por persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Por ejemplo, yo podría decir, a mí me están evaluando y ahora ya no soy tan eficiente como antes, me podrían de repente ya no gano un bono, pero es que, ¿qué es lo que realmente estaría ganando la organización? Formar un equipo de entrega de valor rápido, ¿no? Y eso vale más para la organización que seguir manteniendo estos silos en el equipo. ¿Sí? Entonces, para la organización, el equipo ahora es rápido, producto de la colaboración. Entonces, nosotros, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la mini cascada que muchas organizaciones piensan que es Scrum, ¿no? Inclusive le llaman sprints, pero siguen trabajando como cascada. O sea, digamos que la misma forma, el mismo estilo de trabajo que sucedía antes, ahora lo hacen dentro de un sprint y el testing lo siguen haciendo al final. Y seguían entregando, ahora de repente entregan en menos tiempo, cada 2 semanas, pero con alto riesgo, ¿no? Nosotros necesitamos que el testing se haga desde el inicio y frecuentemente. Hay un término que seguramente ustedes han escuchado que es el shift left, ¿no? El shift left significa mover las pruebas hacia la izquierda, o sea, comenzar lo antes posible. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en los equipos, que el testing comience tempranamente, desde los primeros días ya se está testeando y se está testeando todos los días. No es que estamos esperando que haya un producto terminado o una feature terminada dentro del sprint para que recién comencemos a testear, si no podemos estar testeando diariamente. Ahora vamos a ver cómo podemos lograr eso, ¿no? Pero si ustedes ven este comportamiento en un equipo, que todos los días hay algo para testear, todos los días hay algo para desarrollar, todos los días hay algo para definir, entonces ya estamos hablando de un equipo ágil. Si ustedes ven que de repente el tester dice estoy esperando a que el desarrollador termine para recién probar todo, esa ya no es una actitud muy ágil, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto que vemos en la parte inferior? Entrega cada 2 semanas, pero con bajo riesgo. Aquí es entrega cada 2 semanas con altísimo riesgo. Aquí, producto de la colaboración, también estamos trabajando de la mano con el negocio y con el cliente y sabemos sus necesidades y nos enfocamos hacia ello. Y el hecho de testear tempranamente y continuamente hace que reduzcamos también los riesgos de calidad del producto. Entonces, la actitud del equipo comienza a cambiar, ¿sí? No es solamente sentarnos alrededor de una mesa, es trabajar. Vamos a ver en los siguientes slides algunas prácticas. Es comenzar a trabajar con los miembros del equipo y entender de que la calidad es de responsabilidad de todos nos hacemos cargo por la calidad y tenemos que colaborar. Por ejemplo, en los test de usabilidad o test de usuarios pueden colaborar la persona de UX con el usuario, con el tester. De hecho, yo tenía uno de los equipos que yo tuve el año pasado, tenía un usuario real dentro del equipo. O sea, estaba todos los días con el equipo, ¿sí? Era un ejecutivo de recuperaciones, es un cobrador, estaba sentado junto con el equipo y él era miembro del equipo y también había alguien de UX, ¿no? Entonces, ellos están colaborando para hacer estos tests, pero los stakeholders con el Product Owner también pueden colaborar para hacer sus tests de aceptación. Y los pueden hacer no esperando al final del sprint, lo pueden hacer durante el sprint. Un analista con el tester se juntan y definen y ejecutan test funcionales. El Scrum Master con el tester se reúnen y piensan cómo vamos a promover las pruebas en todo el equipo para que todo el equipo esté infectado por las pruebas. El testing hará testing exploratorio, que solamente lo puede hacer alguien que tiene un expertise, ¿no? El testing exploratorio no lo hace cualquiera, lo hace un tester que realmente tenga experiencia. El desarrollador con el tester se juntan para definir y automatizar los story tests. El test lead con la persona de DevOps están testeando el pipeline, ¿no? Que nos va a llevar desde el cambio hasta un ambiente, hasta el despliegue en un ambiente. Los desarrolladores se juntan en pares para crear sus tests unitarios
el test lead con el tester pueden estar haciendo test de integración u otro tipo de test no funcionales. Entonces, aquí nosotros vemos, y esto es real porque es más o menos como yo trabajo en los equipos, ¿no? O sea, no es algo de un libro, sino esta imagen la he creado. Y entonces, basándome más o menos en la forma como yo suelo trabajar, y siempre tenemos estos tres cosas que tenemos que tomar en cuenta. Cliente, porque nos enfocamos en cliente, en resolver problemas. Negocio, porque tenemos que ayudar a lograr los objetivos del negocio. Y el equipo de tecnología, ¿no? Que crea el producto, ¿no? Que la organización necesita y que el cliente va a utilizar. Y todos nosotros tenemos un solo objetivo. Ya no existe, como en el caso de los hilos, que cada uno tenía su objetivo. No, todos tenemos un solo objetivo. Todos queremos producir un software de alta calidad en un marco de tiempo que maximice el valor de negocio. Un marco de tiempo significa un marco de tiempo fijo, que normalmente es corto, de 2 a 4 semanas, y en el cual vamos a entregar algo que realmente importe, que le importe al cliente o al usuario, que le importe a la organización. ¿Sí? ¿Cómo pensamos en un equipo que tiene este enfoque de whole team? ¿No? Las pruebas proporcionan información, feedback y visibilidad. Las pruebas no se utilizan para culpar personas, no se utilizan para buscar el peor desarrollador o quién cometió el error o quién introdujo el bug en el producto. Nosotros en el whole team approach pensamos que las pruebas nos sirven para tener feedback y cuanto más temprano, mejor. Entonces, pasamos de una cultura de culpar personas a una cultura de colaborar para un objetivo común. Todos probamos, no solamente el role tester. En un equipo ágil no puede estar el tester agobiado, estresado, porque todo el mundo está esperando que termine de testear. Esa es una mala actitud en un equipo ágil. En un equipo ágil todos estamos testeando y ya lo hemos visto en el slide anterior. No significa que todos hacemos los mismos tests, ¿no? Alguna vez se dice, oye, pero el Product Owner no va a automatizar. Claro que no va a automatizar, pero puede hacer sus pruebas de aceptación. No, al UX yo no lo veo haciendo pruebas exploratorias, claro, porque está haciendo pruebas de usabilidad o pruebas test de usuarios. Entonces, pero todos estamos testeando, todos probamos. ¿Sí? Esa es la actitud de un whole team. Las pruebas guían el desarrollo. No escribo ninguna línea de código hasta que los tests estén definidos. ¿Por qué? Porque los tests van a guiar el desarrollo. Contrariamente a lo que sucedía antes, que yo esperaba que el analista termine los requerimientos o de especificar los requerimientos para que recién comience a implementar, acá tiene que estar los tests definidos para que recién pueda pensar como desarrollador cómo voy a comenzar a implementar esto que los tests me están pidiendo. Los tests se convierten en la especificación hoy en día. La prueba es una actividad unida al desarrollo, no una fase. Nuestro gran problema en la industria fue el día que nos hicieron creer o pensamos que una cosa es desarrollar y otra cosa es testear. Y no lo vimos como una sola unidad. ¿Sí? Nosotros no podemos entregar algo no testeado. ¿Sí? Entonces, desarrollo y test se convierten en una sola unidad. Si el equipo tiene ese mindset, entonces el equipo nunca va a abandonar las pruebas por más presión que tenga el equipo. Vamos a ver también que la automatización nos ayuda hacia eso. Las pruebas no las dejamos al final, las pruebas se hacen continuamente y las pruebas forman parte de la entrega. O sea, no es algo que, mira, una actitud, por ejemplo, clásica, que eso sucede en la vida real, o sea, esto algunos seguramente lo han sentido, que el Product Owner dice, tenemos que entregar y por ahí algunos miembros del equipo dicen, bueno, ¿saben qué? Abandonemos las pruebas, desarrollemos y entreguemos y a ver qué sale. O sea, eso es cuando no tenemos un mindset que desarrollo y pruebas es una sola unidad. ¿Sí? Nos enfocamos ya no en encontrar defectos. Nuestro propósito como testers no es encontrar defectos, es evitarlos. ¿Y de qué manera evitamos? Haciendo un shift left. O sea, comencemos a probar desde el inicio. ¿Y cómo probar desde el inicio? Conversemos con las personas del negocio, si entendemos o no entendemos la especificación, trabajar con el desarrollador para ver si hay alguna duda respecto a la especificación, a los ejemplos. Comencemos tempranamente y no tardíamente. En la medida que hagamos eso, vamos a tender más a evitar defectos en lugar de dedicarnos a encontrar defectos. Los defectos que los encuentre la automatización. Otra característica de Whole Team es
usamos documentación viva, no reportes, ¿sí? Si nosotros vemos en un equipo que, por ejemplo, oye, necesitamos el reporte de las pruebas y el tester está ahí con su hoja de cálculo llenando la información porque auditoría le ha pedido y está toda una mañana trabajando en eso y nadie lo ayuda, no somos un equipo ágil, porque eso debería salir de la automatización. La automatización, la especificación ejecutable, aquella que se trabaja inicialmente y luego se automatiza, nos va a generar este tipo de documentación que nosotros le llamamos documentación viva, porque es la documentación que realmente importa. Porque ustedes pueden hacer un reporte en este momento de algo de unas pruebas que se ejecutaron hace 2 o 3 días, ya no es actualizado. Lo que ustedes ven en una documentación viva es el estado actual en este momento del comportamiento del producto. Y eso es a lo que un equipo normalmente que tiene este enfoque whole team se orienta, ¿no? A tener documentación viva y no generar reportes. Entonces hay que enseñarle al auditor, porque eso también me ha sucedido, hay que hablar con el auditor, hacerle entender que esta es la herramienta que él puede utilizar y él no nos puede pedir un documento Word con un índice con 20 páginas con pantallazos, que eso es un desperdicio para que el equipo lo genere, y él tranquilamente podría ir a la herramienta y ver estos documentos. Y ahí puede ver si se están cumpliendo las regulaciones, lo que el equipo necesita como evidencia para que él pueda decir que el equipo está cumpliendo con ciertas regulaciones. Entonces, en resumen, el equipo entero es el dueño de la calidad. Pero necesitamos llevar a nuestro equipo a tener esta actitud. Estos son solamente algunos de los ejemplos, ¿sí? En un equipo ágil tenemos múltiples perspectivas, ¿sí? Y aquí está el tester, por ejemplo, ¿no? Aquí ven el tester, ¿sí? Es bueno tener múltiples perspectivas porque lo que nosotros tenemos que ver aquí es que el equipo tiene mucho conocimiento. No, nosotros ya en un equipo ya no trabajamos por personas individuales, sino trabajamos como equipo. Entonces, la suma, lo que están viendo, toda esta matriz, la suma de todas estas habilidades y conocimientos es lo que como equipo podemos hacer y sabemos, ¿no? Entonces, cada vez que hay una reunión, cada uno de las personas del equipo brinda su distinta perspectiva para identificar inclusive riesgos, porque de repente un programador puede ser en algunos casos podría ser de repente muy optimista y probablemente un ingeniero de pruebas o un system engineer podría decirle, oye, pero no estás considerando el tiempo que nos va el tiempo que vamos a invertir en desplegar, o no estás considerando pruebas no funcionales, o viceversa, ¿no? El test engineer también está pensando en automatizar, pero no conoce mucho de patrones de diseño, entonces podría ser un diseño no tan mantenible, entonces necesita la perspectiva también del programador. Nos complementamos para identificar posibles riesgos del producto para entregar una mejor calidad en la feature. Además, como equipo, identificamos lo que se tiene que implementar a través de ejemplos, y eso, como tenemos las habilidades, tenemos los skills, lo podemos convertir también en pruebas ejecutables. No es que el test engineer va a automatizar esas pruebas. No es que el programador va a automatizar esas pruebas. Todos vamos a automatizar las pruebas. Pero cuando decimos todos, algunos piensan, oye, pero todo significa al final ninguno. Obviamente que alguno de ellos en algún momento va a estar automatizando, pero quien se hace cargo de la automatización es todo. Cuando una automatización no se ha hecho, no es culpa de una persona, es todo el equipo el que no hizo el esfuerzo necesario para automatizar. A eso nos referimos, ¿sí? Entonces, ven una T, esta T es lo que vemos acá, se llama el T-shape, las habilidades T-shape. Todos los miembros del equipo son especialistas generalistas. ¿Qué significa? Yo puedo ser especialista, es decir, yo sé de técnicas de pruebas no funcionales, pruebas funcionales, técnicas de caja blanca, técnicas de caja negra, pruebas exploratorias, pruebas basadas en checklist, en fin, conozco mucho de pruebas, pero si no conozco algo más allá de las pruebas solamente, que es lo que está sucediendo con este test engineer, ¿no? Esto vertical es lo que él domina, es su expertise, pero también conoce algo de programación, también conoce algo de análisis, también conoce algo de UX, y también conoce algo de repente de despliegues, ¿no? Maneja scripts, por ejemplo, para hacer despliegues. Entonces,
Nosotros no nos podemos encerrar en solamente nuestra especialidad, porque eso no es la actitud de un equipo ágil y no promueve el whole team, el enfoque de todo el equipo. Entonces nosotros, por ejemplo, en mi caso personal, yo cuando estaba trabajando en un equipo, en uno de los equipos con los que trabajé hace 2 años, 2 o 3 años era mi primera experiencia trabajando con gente de UX dentro del equipo, ¿sí? Porque había trabajado con distintos roles, pero no había alguien de UX y era un proveedor. Y yo no entendía todos los conceptos que me decía, el Customer Journey, Empathy Map y esas cosas, las conocía en teoría, pero no las había, no las conocía, digamos, en la práctica. Entonces significa que yo era un especialista, pero no tenía algunas habilidades adicionales que necesitaba mi equipo para que yo también pueda colaborar. En este caso, que yo conozca UX. ¿Qué es lo que hice? Me capacité en UX, ¿no? Comencé a practicar y comencé a entender y aportar mejor cierta perspectiva. Yo no soy experto en UX, pero sí puedo colaborar con los demás en, de repente, hacer test de usuarios, ¿no? En preparar los tests. Y entonces, todos los miembros del equipo deben tener ese tipo de actitud. Por ejemplo, un Product Owner puede aprender a hacer algunas pruebas, ¿no? De repente el tester le puede enseñar pruebas de técnicas de pruebas, algunas técnicas básicas de pruebas. O un programador está haciendo pruebas exploratorias a su código porque aprendió a hacer pruebas exploratorias, de repente el tester le enseñó algo de heurísticas, hicieron alguna sesión por ahí y ya sabe y lo aplica. Entonces el programador está yendo más allá de solamente escribir código a aportar con otro conocimiento al equipo. Y eso es lo que se espera de cada miembro del equipo, ser especialistas en algún campo y a la vez ser generalistas en varios campos, ¿sí? Entonces, no es cierto tampoco, porque este es un mito, cuando ustedes le dicen, no, en un equipo ágil todos son desarrolladores, ese es un mito, o en un equipo ágil todos hacen todo, no es así. En un equipo ágil todos nos complementamos, pero para eso tenemos que tener una habilidad T-shape, en algunos casos le dicen una M, porque de repente yo tengo 2 especialidades y tengo también amplitud de conocimientos en otras ramas. Fíjate, ¿Cómo trabaja? Sí, sí, Gino, ahí nada sí. más haciendo un comentario. O sea, me ha tocado escuchar o ver comentarios de gente que dice, no, de hecho, en Agile o en Scrum, ya no existen los testers. Entonces aquí como que se contrapone con todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Digo, a mí me da la impresión de que mucha gente no tiene todavía la idea clara de cómo es un enfoque ágil, realmente tal cual lo que se menciona como ágil. Ojalá estuviera aquí para conversar con él y a ver si le podemos cambiar Porque lo que tú dices es cierto, eso se escucha mucho en la industria, pero lo que sí es cierto, y eso sí es, en mi opinión, que el desarrollador se está acercando más al testing y el tester se está acercando más a la programación. O sea, seguimos siendo programadores, seguimos siendo testers, pero el programador se está acercando más al testing, que es justamente lo que estamos viendo en el TEN, ¿no? El programador sigue siendo programador, pero está conociendo más de testing, y el tester sigue siendo tester, pero está conociendo más de programación. No debe negarse pues al tema de crear scripts, de repente ya sabe ejecutar de repente SQL, scripts SQL, pero de repente por ahí comienza a hacer otros scripts que automatizan ciertos batch. De repente ahí ya comienza a aprender un lenguaje de programación. Entonces eso significa que se va acercando al tema ya más técnico de programación. Nunca va a ser de repente un programador experto, pero ya conoce gran parte de lo que hace, o buena parte de lo que hace un programador, y viceversa. Un programador conocería parte de lo que hace un tester, ¿no? Entonces, la idea es que todos salgamos de la I. La I es cuando nosotros nos consideramos solamente especialistas y no nos abrimos la puerta a tener otros conocimientos. No sé, Mike, ¿qué te pareció eso? Sí, no, digo, complementando, Uh-huh. ¿verdad? Es correcto. Pero sí, digo, ahorita no he visto que alguien comente algo al respecto, ¿verdad? Ah, bueno. ¿Quiere comentar? Abierto o sea, para cualquier discusión al respecto, pues siempre me topo con esto y bueno, a veces no vemos la historia como la estamos presentando ahora, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajamos? O sea, ¿cómo trabajamos en un whole team? ¿Sí? Nosotros trabajamos con piezas pequeñas de valor. ¿Qué significa piezas pequeñas y qué significa de valor? Piezas pequeñas significa que hemos llegado a un mínimo digamos, a una mínima pieza de funcionalidad que puede ser implementado
en 1, 2 o hasta 3 días, incluyendo el desarrollo, las pruebas y el despliegue. Si no pueden hacer eso, entonces no estamos hablando de historias. Y ese es otro problema en la industria, ¿no? Que los equipos dicen las historias de usuario y se están refiriendo realmente a las features, esto que ven acá como carrito de compras, ¿no? Tienda online es el todo. Por ejemplo, le dice muchas veces una épica. Es algo bien grande que se puede hacer en meses. Carrito de compras es algo que se puede hacer en varias semanas o en varios sprints. Pero las historias, esas que ven que dice small, es algo que se debe hacer de 1 a 3 días. Oye, pero esto no se puede hacer en 1 a 3 días. Entonces sigue dividiendo, ¿no? Hasta que tú puedas hacerlo en poco tiempo. ¿Sí? Si no logran, y ese es todo un arte, el equipo que logra eso ya está avanzando hacia realmente una entrega continua. Si no, van a tener el mismo problema que tenían en la cascada. Comienzan a hacer features o historias bien grandes que las terminan en semana y media, justo cuando ya va a terminar el sprint, recién están terminando una historia y eso no puede ser. Entonces las historias tienen que ser bastante pequeñas, tienen que llevar a un nivel de detalle, agregar elemento al carrito de compras. ¿Podemos dividir eso todavía? Probablemente sí, pero es una conversación del equipo, ¿sí? Pero no vamos a implementar un carrito de compras porque esto es algo bien grande que pone en riesgo la entrega dentro de un sprint, ¿sí? Entonces, esto es uno de los, digamos, uno de los secretos mejor guardados de la agilidad, saber rebanar historias. El que no sabe rebanar historias o equipo que no sabe rebanar historias adecuadamente para que realmente sean pequeñas, es un equipo que no va a lograr los resultados. Ya desde aquí no podemos ni siquiera continuar con el siguiente paso porque ya desde aquí ya tenemos un problema, ¿sí? Ya tenemos una historia muy grande. Una historia muy grande no puede entrar a un sprint. Una vez que tenemos nuestra historia pequeña y de valor, ¿qué significa de valor? Es algo que realmente le interesa a alguien, al usuario, que lo va a utilizar, ¿sí? Entonces nosotros comenzamos a discutir sobre esto, entender, pero no es que el Product Owner lo entienda o que el desarrollador lo entienda, es que todos lo entendamos. A eso se le llama un entendimiento compartido. ¿Y cómo logramos un entendimiento compartido? Es como cuando nosotros comenzamos a conversar, yo puedo conversar ahorita con Mike y de repente Mike me dice algo y no le entiendo, ¿qué le voy a decir? Mike, ¿me puedes dar un ejemplo? Y es lo mismo que nosotros hacemos en los equipos. Puedes darnos un ejemplo y muchas veces algunos piensan que un ejemplo lo relacionan con BDD. Nada, ya, cuando hablas de ejemplos te estás refiriendo a dado, cuando entonces. No. Un ejemplo es en el lenguaje que el negocio tenga. Si el negocio maneja hojas de cálculo, muéstrame tus ejemplos en una hoja de cálculo. No te puedo obligar a que me use. Ese es otro de los grandes problemas de los equipos. No, ¿sabes qué, Product Owner? Mientras tú no me lo des en dado, cuando entonces no te lo acepto. Esa no es una actitud ágil. Esa es una actitud que todavía viene del modelo de cascada, cuando se trabajaba con silos. Tú lo tienes como hoja de cálculos, explícame si tú manejas los ejemplos de esta manera, explícame, yo lo voy a entender, porque acá está claro. O lo puedes redactar, ¿no? En el lenguaje que el negocio lo entiende. Y luego ya lo puedo volver a este formato dado cuando entonces. Entonces, no nos pongamos barreras, pues ese es uno de los problemas también que yo veo en los equipos ágiles, de que si no me lo das en este formato, no me lo acepto. Eso no es concebible en un equipo ágil. Trabajemos como las personas saben expresarse, en este caso el negocio, pero luego por la sinergia y por el trabajo colaborativo, el mismo Product Owner va a ir entendiendo esta forma de redactar los ejemplos y probablemente en un futuro ya me los dará como dado cuando entonces. ¿Sí? Una vez que tenemos estos ejemplos claros, ¿no? Un dado cuando entonces, que todos entendemos, dado que añado un producto al carrito de compras, o dado que tengo, digamos, el carrito de compras con 0 elementos, cuando añada un elemento, entonces el carrito debe tener un elemento. ¿Todo está claro? Todo está clarísimo. Perfecto. Entonces recién es el momento de convertir esos ejemplos a pruebas. Los ejemplos se convierten a pruebas. ¿Y quién lo hace? El equipo. O sea, ya de antemano, cuando me hagan preguntas, muchas veces van a escuchar la misma respuesta. ¿Y quién lo debe hacer? El equipo se hace cargo. Internamente dentro del equipo, ¿va a haber alguien que lo haga? Sí, pero el equipo es el que se hace cargo. Entonces, el equipo se hace cargo de que estos ejemplos, que ya todos los hemos entendido, ahora se convierten en pruebas
y ahí usaremos la herramienta que el equipo defina como la más conveniente. Puede ser Cucumber, y ahí el lenguaje Gherkin pongo ahí las pruebas, que realmente esto es una especificación ejecutable, le decimos, no son las pruebas, ¿sí? Pero al momento de que ya nosotros necesitamos tener eh, eh, feedback de cómo esto se está ejecutando, esto se convertirá en una documentación viva. Una vez que nosotros tenemos los ejemplos y los escenarios definidos, las pruebas conducen el desarrollo. Esto le va a servir al desarrollador para que, de acuerdo a esto, ya sabe cuáles son esos ejemplos que deben de cumplirse, entonces él diseñará el producto. Ya esa es una labor del desarrollador, ¿sí? ¿Dónde entra la colaboración con el tester? En entender estos escenarios y los ejemplos para que el desarrollador pueda diseñar su producto. A nivel unitario utilizará TDD probablemente para poder estar claros en las pruebas, y acá también le puede ayudar el tester en entender si estas pruebas probablemente tienen un significado, si realmente están alineadas a lo que nosotros necesitamos como funcionalidad de producto. Y una vez que tengamos definidas estas pruebas, el desarrollador comienza a escribir el código y luego ejecutaremos las pruebas para ver si estas pasan o no pasan, y ese es el ciclo TDD y el ciclo ATDD. También tener en cuenta que cuando hablamos de testing, estamos hablando realmente de dos cosas. Estamos hablando de checking y estamos hablando de exploring. Entonces, cuando el desarrollador escribe el código y ejecuta sus pruebas unitarias, entonces a continuación tienen que pasar las pruebas de aceptación, que son estas pruebas de acá. Estas pruebas deben ser automatizadas. Y una vez que tengo el feedback de esto que pasó, porque puede que hayan fallado, entonces sigo escribiendo el código. Y si esto pasó, el siguiente paso es explorar. ¿Por qué? Porque la automatización no piensa, ¿sí? La automatización no sabe cuál es el comportamiento del usuario, no sabe qué tipo de usuario es, no sabe cuál es el propósito de la funcionalidad. En la automatización lo único que hace es chequea, chequea y chequea. Por eso le llamamos checking, ¿sí? 2 más 2 es 4. Muy bien. ¿Debe añadir al carrito de compras? ¿Lo añadió o no lo añadió? Sí lo añadió. Eso es checking. Y exploring es, así como está implementado el carrito de compras, ¿le servirá a este usuario que tiene la edad de un presidente que es octogenario? ¿Le servirá a un joven o le parecerá muy aburrido? En cuántos pasos estoy necesitando para añadir esto al carrito de compras. Esos cuestionamientos y esas pruebas que la hago en la exploración no las puedo hacer en el checking, porque el checking no razona. El checking lo único que hace es ejecuta las pruebas predefinidas y me dice si pasaron o no pasaron, ¿sí? La suma de estos dos le conocemos nosotros como testing. Al menos así es como lo conocemos nosotros en un equipo ágil que tiene el enfoque whole team. Ahí, Gino, tenemos Sí, una pregunta. Dice una persona, claro. estaba viendo, dice Luis Montoya, estaba viendo que TDD primero los desarrolladores hacen las pruebas unitarias y después los desarrollan para mejorar el desarrollo. ¿Esto puede aplicar a esto? Perdón, ¿me puedes repetir desde el inicio? Estaba viendo que TDD primero los desarrolladores hacen las pruebas unitarias y Ya. después las desarrollan para mejorar el desarrollo. ¿Esto puede aplicar a esto? Ya. Antes que el desarrollador haga TDD, tienen que existir los escenarios y los ejemplos que hemos visto hace un momento. Porque si no, el desarrollador no puede inventar cuáles son esas pruebas que él va a programar, las pruebas unitarias, ¿no? Eso viene de los escenarios previamente definidos en el paso anterior, ¿no? Estos de acá. Entonces el desarrollador lee esto y sabe, de acuerdo a eso, ya va pensando en cuál es el diseño del producto, ¿no? Ya va pensando qué clases, qué métodos, qué parámetros, qué lógica se tiene que cumplir a partir de los ejemplos, y en función a eso, él crea sus test unitarios, ¿sí? Una vez que tiene los test unitarios, él comienza a decir, ¿y cómo lo implemento? Y comienza a diseñar. Se dice que TDD realmente no es para probar, TDD es para diseñar código, porque conforme yo voy sabiendo cuáles son esas pruebas que yo debo pasar, el desarrollador va pensando cómo implementa para pasar esas pruebas, y las puede implementar de distinta manera, y él utilizará los patrones adecuados, diseño, inclusive
reutilización o lo que él considere conveniente, colaborará con otros desarrolladores para mejorar el diseño, y esto me va a permitir entregar un producto de mejor calidad. Entonces sí es cierto que esto le permitirá al desarrollador mejorar la calidad del código y acá también aplicará cosas como código limpio, solid y todas esas cosas que todo desarrollador debe saber, pero enfocándose a pasar las pruebas unitarias. No sé si le respondí. Creo que sí. Ahí tenemos otra pregunta. Sí. Cuando dices historias pequeñas, ¿está bien dividir una historia que es muy grande en diferentes historias para que puedan cumplir dentro del sprint? De eso se trata justamente, de dividir, ¿no? Porque, por ejemplo, en este ejemplo, la tienda online es una historia, solamente que es una historia súper gigante. Algunos le llaman épicas, ¿no? El carrito de compras también es una historia, pero es una historia muy grande. Algunos le llaman feature. Y esto que ven abajo, que dice small, sí realmente es una historia porque es algo que acordó el equipo, que es ya lo más pequeño que podríamos implementar y que en 3 días o menos podríamos entregar. Si eso se cumple en las historias que quien hace la pregunta, si su equipo están haciendo ese tipo de historias que son bien pequeñas y que las pueden implementar en pocos días, entonces sí han llegado a este nivel. Pero si sus historias están demorando más de una semana en implementarse, lo más probable es que no estén trabajando con historias, sino están trabajando con features. ¿Sí? ¿Sí estamos? No sé si respondí a su pregunta. ¿Mike? Perdón, estaba hablando con el mute. Ah, Otra pregunta. Dice, ¿qué diferencia hay entre BDD y TDD? ¿En las dos se puede usar Cucumber? ya. Entre BDD y TDD. Bueno, ¿cuál es la historia de BDD? ¿No? Dan North era un coach que trabajaba en ThoughtWorks. Me sé la historia porque he profundizado en esto regular. Y él se preocupaba en enseñar justamente TDD a los desarrolladores. Y él veía de que la forma como expresaban las pruebas unitarias era muy técnica y tenía que haber una forma de expresar esto de una manera más entendible para el negocio, porque finalmente lo que necesitamos, fíjese acá, es un entendimiento compartido. No es que estas pruebas solamente las reconozca o las pueda manejar el desarrollador, es que todos estemos en capacidad de entender lo mismo. Entonces ahí fue cuando Dan North, ensayando, logró este tipo de formato, dado cuando entonces, ¿no? Dado un escenario inicial, cuando sucede alguna acción, entonces debe haber un resultado, ¿sí? Entonces, la única relación entre BDD y TDD es que BDD nació de TDD, pero digamos, de expresar estas pruebas en un lenguaje que sea más entendible para todos. Ahí nació el dado cuando entonces. Pero luego BDD ha evolucionado muchísimo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, hay ya todo un proceso BDD que se sigue partiendo de los objetivos y llegando hacia los ejemplos. Existen algunas también dinámicas como, bueno, existen también algunas prácticas como Specification by Example, también se desprendió de BDD, ¿no? Existe Example Mapping, que también está relacionado, pero ya se ha convertido en algo bastante grande y TDD se ha quedado como una práctica de desarrollo. Entonces, la única relación podría ser que BDD nos va a servir para poder tener un entendimiento compartido de una especificación que luego se pueden convertir en mis pruebas de aceptación y que luego le van a servir al desarrollador para que aplique el ciclo TDD para diseñar su código, ¿no? En base a las pruebas. Esa es la única relación que hay entre uno y otro. No es lo mismo, definitivamente. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Mira, tenemos otra pregunta, pero de la gente de Facebook. Ajá. De Rigex Medina. Bueno, no sé cómo se diga. Sí, claro. Desde el punto de vista Agile World Team, ¿cómo se reduce el riesgo de encontrar defectos que debieron ser mitigados en etapas de planeación? ¿Y esta forma de trabajo permite la convivencia con el modelo TMMI? Ya, muy bien. ¿Cómo se reducen los defectos? Se reduce
comenzando a trabajar tempranamente. O sea, ¿dónde se introducen los defectos? Típicamente la especificación. Entonces trabajemos en la especificación con el Product Owner. Pero si ustedes no trabajan en la especificación, sino la actitud de un equipo no ágil es esperar que el Product Owner les entregue las historias de usuarios, eso no es una buena actitud. Entonces ya las historias de usuario pueden venir con ciertas ambigüedades, ya ahí nomás ya podríamos estar introduciendo defectos sin ni siquiera haber comenzado a programar y ni siquiera haber comenzado a testear. Entonces, para que nosotros tengamos este enfoque de prevención en lugar de detección, tenemos que hacer un shift left, tenemos que comenzar tempranamente, por eso es que el halting approach es un enfoque, dice que estos tres amigos tienen que conversar siempre, ¿no? El tester, el programador y el negocio, el usuario, product owner, ¿sí? Y ahora hay un cuarto amigo, que es el DevOps, ¿no? Que ve toda la parte, digamos, de entrega y de entrega hasta el ambiente, ¿no? Pero eso es, ¿no? Es el cambiar nuestro enfoque, nuestro mindset de detectar a evitar los defectos actuando tempranamente. Creo que había algo más ahí. Sí, preguntaba si eso bueno, ¿cómo lo puso? Que si esa forma de trabajo convive con el TMMI. Ah, ya. Bueno, TMMI ahí tiene una parte que se llama el TMMI ágil, ¿no? Entonces habría que leer el TMMI, yo lo he leído hace medio año, la versión de hace medio año. Lo que pasa es que como está muy enfocado en un modelo de mejora, tipo CMMI, ¿no? Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, digamos que la agilidad no está parametrizada por un nivel de madurez. O sea, cuando nosotros trabajamos por un equipo ágil, yo nunca mido los equipos ágiles porque estás en el nivel 2, ahora estás en el nivel 3 o ahora estás en el nivel 4. La forma, digamos, común de medir es normalmente cuánto tienes en enfoque al usuario, cuánto tienes en enfoque en evaluador de negocio, cuánto tienes en prácticas de ingeniería, cuánto tienes en práctica de despliegue. De repente puedes tener algo así, ¿sí? Entonces, esto no es un nivel 1, ni nivel 2, ni nivel 3. Es simplemente, aquí tienes un nivel 1, pero acá tienes un nivel 2, y acá tienes un nivel 3, y acá tienes un nivel 2. O sea, en realidad, esto que es un radar, un diagrama de radar, nos sirve a nosotros para mejorar. Pero cosas como TMMI, no, porque TMMI les va a decir, o tú estás en el nivel 2, o estás en el nivel 3, o estás en el nivel 4, y realmente no me parece una buena forma de medir la madurez de un equipo ágil en el caso de TMMI. O sea, la única relación que veo ahí es que hay una guía que es TMMI ágil y que la pueden leer, pero la forma como evalúan equipos no es algo que yo hago ni recomendaría hacer, ¿no? ¿Sí? Porque los contextos son distintos, los intereses, los objetivos de cada organización son distintas, y eso es lo que normalmente cuando yo entro a una organización comienzo preguntando y preguntando y preguntando. ¿Para qué? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Qué problema quieren solucionar? ¿Sí? Bueno, no sé. Okay. Sí, depende mucho del proyecto, del punto de vista de calidad del cliente, de muchas cosas. Bueno, Así es. continuamos bien. Gracias. Como equipo nos damos tiempo para aprender juntos, aprender del negocio. ¿Qué es lo más valioso para el negocio? ¿Qué es lo que realmente le interesa? En uno de los equipos con el que yo trabajaba, cuando hacíamos la retrospectiva, al final el Product Owner venía y le decía al equipo, quedemos un rato más porque quiero explicarles para que entiendan bien cuál es la jerga que nosotros usamos en el negocio y para que entiendan bien el por qué es que para nosotros es una prioridad esta funcionalidad, por ejemplo, de priorización de la cartera de morosos. Entonces, y él comenzaba a explicar al equipo y el equipo comenzaba a hablar el lenguaje del negocio, ¿sí? O sea, no era un equipo que solamente se dedicaba a hablar de cosas técnicas o de patrones de diseño o de técnicas de pruebas, es un equipo que se preocupaba, y ahí viene el tema del liderazgo, que lo vamos a ver al final también, un product owner que se preocupaba porque su equipo aprende el negocio porque sabe que eso le va a retornar, sabe que eso va a hacer que el equipo también participe en proponer lo que realmente necesita el negocio.
Yo siempre les digo a los equipos, ustedes no son un equipo de desarrollo de software, ustedes no son un equipo de desarrollo de testing, ustedes son un equipo de entrega de valor. Ustedes lo que hacen es entregan valor de negocio, ¿sí? Ustedes satisfacen a los usuarios. Ustedes no son un equipo de desarrolladores. Y es más, el objetivo de ese equipo con el que trabajé y en el que había un usuario dentro del equipo, era un objetivo de negocio, era un objetivo de cifras. Entonces el equipo se comprometía con lograr un objetivo de negocio, no con entregar un producto. Y eso es algo muy importante en la mentalidad de un equipo que sigue este enfoque, ¿no? De whole team. Además, el equipo tiene que tener tiempo para aprender cosas como TDD, hace un momento hablábamos, pero de repente al inicio el equipo no sabe, entonces comienzan a hacer catas, utilizan pair programming y comienzan a también aprender testing exploratorio, y si no saben, el tester se sienta con ellos y comienza a enseñarles algunas técnicas de pruebas para que les permita hacer testing exploratorio. O también todo el equipo puede aprender juntos, ¿no? Digamos, nos damos un caso, un reto. Hay muchas páginas en las que tú puedes encontrar retos, o puede ser una historia de las que vamos a implementar, y las implementamos entre todos. No, pero el tester no sabe programación. Estamos hablando de múltiples perspectivas. Todos podemos, probablemente el desarrollador sea el conductor, pero el product owner, el tester y otros podrían estar también apoyando y desarrollando juntos y preguntando, y de paso estamos aprendiendo también, ¿no? Entonces, aprendamos juntos, formando una responsabilidad de todo equipo, y aquí es donde nosotros comenzamos a ver de que la responsabilidad de la calidad del código no es solamente del desarrollador, es de todos, ¿sí? Y hay cosas, pueden buscar en internet, cosas como mob programming, que es trabajar en conjunto para resolver un problema, ¿no? Por ejemplo, un problema de programación. Guino, Sí. ahí nos hacen un comentario. Dice, el rol del analista como tal en Agile, según yo, no existe. ¿Qué opinas? A ver, regresamos aquí. Exista o no exista, va a depender mucho del contexto. Entonces, no te puedo decir que no existe, tampoco te puedo decir que existe. Cuando ustedes leen la guía Scrum y Scrum dice el Development Team, eso es algo que probablemente cambie en la siguiente versión de la guía, así que estén atentos. En la siguiente versión de la guía Scrum probablemente ya no diga Development Team, o ya no diga Development, porque se suele pensar que cuando dice Development lo asocian a programador, pero un Development Team es todo el que ayuda en construir el producto, ¿sí? No es el usuario, obviamente, ¿no? Pero todos los que colaboran en construir el producto. ¿Y el analista puede ayudar? Sí, puede ayudar con su conocimiento, su casuística, sus datos de prueba, puede ayudar al tester. Si eso da valor al equipo, entonces lo ponemos. ¿Cuál es el problema? Si no añade valor, entonces el equipo decidirá, ¿sabes qué? No necesitamos contar con el analista porque con el equipo que tenemos es suficiente. No nos cerremos a esa posibilidad. Esto no es una metodología. Cuando, digamos que le envié a Mike la descripción de esta charla, ahí decía bien claro, esto no es una metodología, la agilidad no es una metodología. Está muy mal cuando ustedes dicen metodología Scrum, metodología ágil, porque esto no se trata de una metodología. No le dice, en un equipo debe haber los siguientes roles, no lo dice. En un equipo debe haber los roles que ustedes necesiten para entregar un producto que la organización necesita y que el usuario va a utilizar. Si es necesario el analista, estará el analista. Si no es necesario, no es necesario. ¿Sí? Entonces, no hay una regla ahí. Lamentablemente, si ustedes quieren escuchar respuestas como sí o no, siempre va a haber ¿cuál es tu contexto? Cuéntame tu contexto y de acuerdo a eso decidiremos. Si es un ambiente de repente muy regulado, de repente probablemente el analista tenga algún tipo de valor para el tema de documentación que necesita la auditoría o las organizaciones que auditan al banco, pero de repente no. Si es otro tipo de producto, no. Entonces ahí hay que ver si es un producto muy innovador, casi nadie sabe de qué se trata, de repente es más valioso el agente de UX que un analista. Es que depende mucho del contexto, ¿no? No hay una respuesta, no sé si estamos ahí. Es correcto. Continuamos. Muy bien.
guiemos las conversaciones visualmente. La agilidad es practicidad, es simplicidad. Es complicado cuando al equipo le dicen, no, quiero que me documentes, quiero que yo estoy esperando un documento Word, estoy documentando una hoja de cálculo, estoy esperando una PPT. La documentación puede ser tan simple como que el equipo se reúna frente a una pizarra, haga un mapa mental, le tome una foto y lo envía por correo. O lo pone en su wiki, ¿no? Un Confluence, por ejemplo. Y eso ya es documentación. Un equipo ágil no puede perder el tiempo. Uno que está enfocado en la entrega de valor, que es un whole team, no puede estar enfocado en crear documentos, ¿sí? Si esto le sirve al equipo, esto es válido para el equipo. También pueden utilizar técnicas, por ejemplo, este es el example mapping, para definir ejemplos, ¿sí? Comienzan con la historia, cuáles son las reglas, para cada regla algunos ejemplos, y luego vienen las preguntas, que es lo más valioso, cuáles son las preguntas, para poder aclarar mejor estas reglas, si de repente hay otras reglas, y definir los ejemplos si están claros también. Pueden utilizar cosas como el cuadrante de las pruebas, que lo utilizamos mucho en los equipos para nuestra estrategia de pruebas. También pueden usar la pirámide de automatización, pero cuando decimos usarlo, vamos a la pizarra y lo dibujamos. Y se acabó. Y con plumón, no sé cómo le dicen allá, plumón, o sea, para pintar en la pizarra, le tomamos una foto y esa es nuestra documentación, ¿sí? O usamos posits y ya está, y le tomamos una foto y esa es nuestra documentación. Y si tenemos una pizarra en el equipo y esto es valioso que se conserve, estará en nuestra pizarra. Discutiremos sobre el pipeline, cómo va a ser la entrega desde el momento que el desarrollador haga un cambio en el código, qué pruebas se van a automatizar, en qué ambiente se va a desplegar de manera automatizada. Esto también se puede dibujar en la pizarra. Después, si quieren, lo pueden hacer más bonito con alguna herramienta. Pueden discutir sobre la automatización, sobre su suite de pruebas de automatización. Este es un canvas que se llama Test Suite Canvas. Permite que el equipo, esto lo pueden dibujar en la pizarra, y permite que el equipo comience a discutir sobre por qué necesitamos automatizar, cuáles son las dependencias, cuáles son las limitantes que tenemos, cómo se va a ejecutar, en dónde, manualmente, en un pipeline. Entonces, herramientas como estas son herramientas ligeras y que todo equipo, bueno, ojo, estos son solamente algunos ejemplos, puede haber más herramientas. Existe un User Story Mapping, un Impact Mapping, en fin, pueden utilizar distintas herramientas para poder entender. El principal propósito de todo esto es que para nosotros basta una pizarra y un grupo de personas, y si trabajamos en Internet, antes que me pregunten, si trabajamos online, podemos usar Mural, Miro, ¿no? Son herramientas que los Scrum Masters les gusta mucho, pero si eso no colabora con el equipo, usen cosas más simples. Pueden usar un Google Jamboard, que yo lo uso mucho. Es algo bastante simple con el que pueden comenzar rápidamente, ¿sí? Y pueden ustedes utilizar esas herramientas en línea para cumplir el propósito de entender, de conversar sobre lo que van a construir. Por ahí, sí. Por ahí hay una pregunta. Sí. Nos pregunta Jonathan Cárdenas, ¿es recomendable que la tarea de automatización recaiga sobre un dev o sobre un tester? Sobre los dos, realmente. Porque si regresamos acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Una vez que el equipo, junto con el Product Owner, ya llegó a tener una historia pequeña, entonces como equipo, cuando decimos como equipo es el desarrollador, tester y negocio, el Product Owner, definimos los ejemplos. Estos ejemplos todavía no están en una herramienta. De ahí estos tienen que ser llevados a alguna herramienta donde se va a automatizar. Ahí viene la decisión. ¿Quién lo hace? ¿El desarrollador o el tester? ¿No? Entonces, probablemente puede ser una labor conjunta. De repente el tester puede, si usamos una herramienta como Cucumber, el tester puede colocar ahí todas las features y los escenarios, y luego el desarrollador a continuación escribirá el código que automatice esos pasos, ¿no? Y luego se ejecutará. Entonces, no pensemos en que esto necesariamente lo tiene que hacer una sola persona, pensemos más en la colaboración. Por eso herramientas como Cucumber les facilita bastante el tener esa comunicación de gente de negocio o gente analista con desarrollador, porque tiene dos vistas, ¿no? La vista de la feature y los escenarios en Cucumber,
y la vista de la programación de los pasos en donde puede trabajar el desarrollador. Esa es una forma. Podría ser que el tester lo haga todo, podría ser que el desarrollador lo haga todo. Al final, la responsabilidad es de todo el equipo, ¿sí? Entonces, si ustedes están buscando un culpable porque no se hizo la automatización, entonces significa que todavía estamos trabajando aquí, ¿no? Estamos trabajando en silos. Estamos buscando, el desarrollador no los programó o el tester no los programó. No estamos pensando en que es el equipo el que realmente es responsable de que eso exista. Al final, tiene que existir la automatización. No sé, Jonathan, si te respondí o tienes alguna... Ya nos hizo otra pregunta. Qué bárbaro. Sí, ajá. Si existe alguna herramienta o un ejercicio que me permita definir qué pruebas deben ser automatizadas y cuáles no. Te recomiendo revisar esto, el Test Suite Canvas, ¿sí? Test Suite Canvas. Esto es para automatizar, ¿no? O sea, para que el equipo defina. También puedes utilizar la pirámide de automatización, también te puede servir para saber cuáles van a ir a nivel unitario, cuáles van a ir a nivel de API, a nivel de UI, para que no se repitan también. Tiene que haber criterios para que no se repitan, ¿sí? El cuadrante también, porque en el cuadrante, este cuadrante y este cuadrante te dicen cuáles pruebas se van a automatizar, estos cuadrantes no, ¿sí? Entonces hay esas herramientas, yo normalmente uso estas, ¿no? El Test Suite Canvas recién lo estoy viendo, pero normalmente se prioriza en base a las conversaciones que tiene el equipo y luego va poniendo aquí en el cuadrante qué pruebas va a hacer a nivel unitario, qué pruebas va a hacer a nivel de aceptación, o pueden utilizar la pirámide de automatización también, ¿sí? Y eso se hace durante la planning en el cómo, ¿no? Porque la planning tiene el qué y el cómo, y en el cómo es donde nosotros nos comenzamos a discutir eso. Es correcto. Ahí ya nada más una última cosa, Guino, dice, ¿puedes Sí. repetir la herramienta de Google? El Google Jamboard, Jamboard, ¿no? Con J, Google Jamboard. Google Jamboard. Sí, cuando van al Google Drive, al momento que crean un documento, ahí aparece Google Jamboard, ¿sí? No es tan sofisticado como Miro o Mural, pero les sirve. Es que agilidad es simplicidad, ¿sí? No, agarrar una pizarra y escribir en la pizarra es suficiente, porque lo que queremos buscar es que entendamos lo mismo y que conversemos como gente adulta. Eso es lo que se busca. No se busca quién tiene la razón, no se busca está mal documentado, o quiero que lo hagas en Mural, o quiero que Miro, o quiero que lo hagas en un documento Word. No, o sea, el equipo tiene que pensar cuál es lo más práctico para el equipo. Si lo necesitan, lo tendrán que hacer. Si no lo necesitan, usen la forma más práctica, ¿no? Una pizarra y unos plumones es suficiente. Mira, Guino, otra cosa. Aquí alguien nos Sí. pregunta algo en Facebook. Me Uh-huh. parece que la documentación de la que él habla es la de desarrollo, pero ¿y la documentación para usuarios? ¿En qué parte del proceso entra? Nos pregunta David Lolín. Buena pregunta. Buena pregunta. Porque si la aplicación, acuérdense, es como si tú me dijeras, ¿y la documentación de Facebook dónde está? O sea, si el producto que estamos haciendo, o ustedes han usado esas aplicaciones para home banking y no le han pedido al banco que les dé el manual de usuario, ¿no? O sea, no. O sea, lo que se trata es que la aplicación sea lo más intuitiva posible, que la persona pueda aprender. Sin embargo, hay otro tipo de software que más orientado a un usuario interno, que normalmente ya tiene mucha funcionalidad y que necesita un manual de usuario. En ese caso, es algo que el equipo lo tiene que entregar. ¿Quién lo va a hacer? Es que es algo que el equipo lo tiene que determinar. Si, por ejemplo, necesitarán la participación de un documentador, entonces lo incluirán dentro del equipo y habrá una colaboración entre tester, documentador y por ahí el Pro Owner o el UX para que el documentador tome la idea y luego cree la documentación. Pero no invirtamos tiempo valioso el equipo en crear algo que realmente no, si el equipo siente que eso no es valioso para el equipo, porque el equipo se tiene que dedicar a la entrega del producto. Es cierto que el manual de usuario puede ser parte de la entrega, ¿sí? Pero si le quita tiempo al equipo, puede participar un documentador, ¿no? No hay problemas ahí. Muy bien, Gino. Continuamos entonces.
Bien, ¿cómo gestionamos los defectos? La idea de un equipo ágil es que no se escape ningún defecto de la iteración. O sea, termina una iteración o sprint, en el caso de Scrum, y no debe haber defectos pendientes de solucionar, ¿sí? Pero la actitud del equipo cambia con respecto a los defectos. ¿Cómo era antes, no? El enfoque clásico, ¿cuál era? Acumular defectos, ¿no? Acumular defectos, los ponía en una hoja de cálculo, en un Jira, en un Mantis, y comenzaba a poner todos los defectos que se habían encontrado y luego les decía a los desarrolladores, estos son los defectos que se han encontrado y comenzamos a hacer un seguimiento de que los defectos se van resolviendo o no. Esto es el enfoque clásico y este no es el enfoque que nosotros tratamos de seguir en un equipo ágil. En un equipo ágil, recuerden que antes vimos que para nosotros las pruebas significan feedback. Si no hay pruebas, no hay feedback, ¿sí? Y si no hay feedback, no sabemos si lo que estamos entregando es lo que realmente se debería entregar, ¿sí? Entonces, ¿y cómo obtenemos feedback rápido? Seguramente ya están pensando, automatizando, y es así, porque si las pruebas las seguimos haciendo de manera manual, el feedback no va a ser rápido, el feedback va a ser tardío. Una vez que tenemos esto, entonces vamos a saber qué parte, o sea, en qué momento, en qué cambio que hice, porque con cada cambio se vuelven a ejecutar las pruebas, voy a saber en qué cambio hubo un problema y entonces el equipo decidirá cómo manejar los defectos, ¿sí? No es que se registran y se hacen un seguimiento. Eso probablemente no le dé mucho valor al equipo. El equipo evaluará y priorizará y dirá, este defecto sí nos conviene solucionarlo o este defecto no nos conviene solucionarlo o el producto va con ese defecto porque a nadie le interesa y ni siquiera se van a dar cuenta los usuarios, o de repente lo pondremos para solucionarlo en algún momento que tengamos tiempo, porque el producto puede vivir sin eso, no es algo bloqueante, pero el equipo decidirá, ¿sí? No es algo que tenemos un área de QA que está monitoreando todos los defectos y ya tiene una lista larga y luego se le da al equipo para que el equipo lo resuelva. Eso no es una actitud ágil. El equipo ágil se tiene que dar cuenta rápidamente que algo falló, decide cómo manejarlo y si decidió que hay que solucionarlo, lo soluciona en el momento creando pruebas, ¿no? ¿Para qué? Para que eso luego vayan a la regresión y si el defecto vuelve a ocurrir, nosotros nos damos cuenta inmediatamente. Corrigen el código, se aseguran de que pasen las pruebas y luego nos olvidamos que ese defecto alguna vez estuvo en el producto. Ese es un cambio de mindset grande, porque hay, por ejemplo, cuando preguntaron el tema del TMMI, ¿no? Va a venir alguien y va a decir, no, quiero que me digas exactamente todos los defectos que encontraste, pero ¿para qué? Para mejorar el trabajo del equipo. Cada equipo es distinto, ¿no? Cada equipo tiene su propio ritmo. Entonces no puedes medir a todos los equipos de la misma manera. Entonces, la forma como manejamos los defectos es una forma más ágil en la forma de ver las cosas. ¿Cuál es el cambio filosófico? No gastemos tiempo en hacer un seguimiento de los defectos. Resolvámoslo, creamos los tests y nos olvidamos y continuamos, ¿sí? Nos enfocamos más en la calidad del producto, en cómo hacemos para prevenir esos defectos en lugar de tener una lista larga de detección. Entonces, ese es un cambio de mindset que se tiene que trabajar. Este es un poco largo que hago también con los equipos. No hay una fórmula acá. Eso se tiene que, los criterios, por ejemplo, también los trabajo con el equipo. El equipo tiene que tener sus criterios que va a seguir para decidir si soluciona o no soluciona ese defecto o sigue para adelante. Pero no perdamos tiempo en hacer un seguimiento defecto por defecto. Ya para ir terminando, nos enfocamos en el cliente como equipo. Nosotros, sí. Antes de continuar, hay otra pregunta relacionada. Sí. Hola, comentas, para optimizar el feedback de los bugs en el camino es automatizar las pruebas. ¿Esto quiere decir que se deben omitir las pruebas manuales? Déjame ver pregunta qué parte he omitido. He omitido una parte para... aquí. Fijemos en esta parte, ¿no? ¿Qué dice acá? Desarrollador, programa y corre sus pruebas unitarias, ¿no? Acá dice eso. Luego, ya hacemos las pruebas a nivel de historia o feature y ejecutamos las pruebas de aceptación. Esto es automatizado y los dos primeros son automatizados. Y luego hacemos pruebas exploratorias a nivel de historia o nivel de feature y esto no puede ser automatizado, porque este es exploring y el exploring no se puede automatizar.
Entonces, cuando hablamos de pruebas manuales en un equipo ágil, cuando hacemos testing ágil, realmente nos estamos refiriendo a la exploración, ya no al clásico test case. O sea, un equipo ágil que está, fíjese que en ningún momento yo he mencionado test cases, ¿no? No sé si se dan cuenta ese detalle. No hemos hablado de test cases, porque esos realmente están automatizados. Esos representan el checking, ¿no? Acuérdense que el test case tenía sus datos de entrada, resultado esperado, y eso es chequeo, y eso se automatiza. Pero hay cosas que no se pueden automatizar, por ejemplo, las pruebas de usabilidad, el testing de usuario, ¿no? El testing de perspectivas de usuario, o sea, hay cosas que necesariamente las voy a tener que hacer de manera manual. Y es el último retoque que yo le doy a la funcionalidad para decir, está listo. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, Irán, continuamos entonces. Bueno, entonces decía que un equipo soluciona problemas. O sea, un equipo no está acá para hacer la mejor arquitectura, ejecutar 10.000 casos de prueba, ahora sí estoy hablando de casos de prueba, porque esa es la actitud tradicional, o automatizar, mira qué bien que automaticé. Si ustedes no han solucionado un problema, entonces no, como equipo no estamos logrando el resultado. ¿Sí? Descubrir qué es lo más valioso para los clientes, qué es lo que ellos valoran, ¿sí? Porque de repente ustedes están pensando que ellos van a usar todo lo que le den en el carrito de compras, pero de repente para ellos es importante que ustedes le den de repente que pueda marcar más de un producto a la vez, pero eso no lo usa frecuentemente, entonces prefiere de que ustedes le den un recálculo del carrito de compras, es más importante para ellos. Pero si nosotros no nos enfocamos en el cliente, no conversamos con él, no vemos cómo se comporta, no tenemos datos de uso del producto, entonces trabajamos a ciegas, no sabemos realmente qué estamos haciendo. Y ahí sucede lo que se dice, ¿no? Creamos el mejor producto, ¿sí? Que nadie lo va a usar, ¿no? O el producto que a nadie le importa. Y eso no nos puede ocurrir. Por eso tenemos que enfocarnos en el cliente, tener retroalimentación rápida del cliente. Puede ser en las sesiones de revisión de producto, en el sprint review, puede ser antes, si ustedes pueden, pero si en el sprint review no están los usuarios, no va a haber feedback. Y si no va a haber feedback, ustedes no van a aprender. Y si no van a aprender, no van a entregar un buen producto. Entonces, el sprint review no es una sesión a puerta cerrada entre el equipo y el product owner. En el sprint review, como están viendo acá en la foto, se invita a los usuarios. ¿Para qué? Para obtener feedback. Y ese feedback regresa otra vez al equipo para que el equipo diga, al usuario le parece esta funcionalidad no es como él lo esperaba de otra manera, ya recibí su feedback, lo he anotado. ¿Sí? Y para eso sirven este tipo de sesiones. Tengo que estar cerca al usuario y también monitorear el uso que tiene del producto. Finalmente, el equipo mejora continuamente. ¿Sí? Eso es algo que nosotros tenemos que tener en nuestro mindset. Cada vez que hacemos algo, la siguiente lo haremos mejor. Cada vez que hacemos eso mejor, la siguiente lo hacemos mejor todavía. ¿Sí? En un equipo ágil aprovechamos la retrospectiva para eso, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la calidad, podemos nosotros refinar nuestra definición de terminado, que es, por ejemplo, todo lo que el equipo se compromete a cumplir por cada historia, puede ser por cada feature o por cada release, para decir que efectivamente esto está done. Si esto no lo tengo en mi producto, entonces mi equipo no está done. No es porque el desarrollador dice que ha terminado de escribir el código. ¿Cuáles pruebas acordaron incluir en la definición de terminado? Todos entienden la definición de terminado. Yo he trabajado con equipos en los cuales hacen una gran definición de terminado porque el Scrum Master les insistió que hagan su definición de terminado, pero no partía mucho del equipo, sino partía porque el Scrum Master les promovía que crearan su definición de terminado. Entonces comienzan a hacer una lista larga y cuando termina el sprint solamente han cumplido esto y han cumplido esto. Entonces han terminado, no han terminado. Y eso puede frustrar al equipo. Lo que el equipo realmente debe hacer en las retrospectivas es refinar ese criterio determinado. ¿Qué es lo que realmente piensan ustedes que van a cumplir? Si no van a poder automatizar todo, no pongan que van a poder automatizar todo. Si no van a hacer pruebas automatizadas, si no las van a hacer a nivel de API, póngalas dentro de la definición determinada. ¿Sí? ¿Cómo el equipo lidiará con los defectos encontrados en el código? Lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De la forma como el equipo va a manejar los defectos.
pueden hacer su propio flujo de gestión de defectos ágil, pero es algo que el equipo va a decidir cómo lo va a manejar en una sesión de mejora continua. Normalmente le conocemos como retrospectiva, ¿sí? Es muy importante para el tema de la calidad la definición de terminado. Y ya para finalizar, debemos construir una cultura de calidad, porque esto tiene que quedar impregnado en el equipo. El equipo puede cambiar o el equipo puede, de repente, algunos de los miembros del equipo pueden estar en otros equipos, pero el mindset, la forma de trabajo no debe cambiar. Pero para eso necesitamos líderes también. O sea, uno de los problemas que se tiene en las organizaciones es que el equipo quiere hacer muchas cosas. Probablemente de las cosas que hemos hablado ahora, el equipo dice, me gustaría utilizar el cuadrante de las pruebas que no lo he usado, me gustaría utilizar un example mapping, pero el Product Owner no nos da tiempo, ¿no? Entonces el negocio y el Product Owner dice, es que la gerencia nos está pidiendo esto para mañana. Entonces no hay apoyo de los líderes, realmente no son líderes que quieren transformar, sino son líderes que están contentos con el status quo, o sea, con la forma como trabajan, y solamente están buscando un equipo para que siga trabajando, pero esta vez más aceleradamente. Entonces ahí no ha habido ningún cambio realmente, ¿sí? Entonces necesitamos líderes que brinden esa confianza al equipo. Uno de los Product Owners con los que trabajé el año pasado, les contaba, daba todas esas facilidades al equipo, bueno, casi siempre, tiempo para que el equipo practique, tiempo para que yo también hacía coaching con ellos, tiempo para que el mismo equipo haga sus sesiones de aprendizaje con coding dojos, pero había ese apoyo, ¿no?, de parte de los líderes. La empresa está de alguna manera comprometida con el cambio. El equipo es todo el equipo es dueño del producto o dueño de la calidad, ¿no? Todos. Y todos nos enfocamos en la calidad, no tanto en la velocidad. Pero la velocidad va a ser una consecuencia de enfocarnos en la calidad y se van a dar cuenta, en la medida que nosotros comenzamos a trabajar con cosas pequeñitas, con historias pequeñas, que creamos las pruebas, implementamos, ejecutamos las pruebas, hacemos pruebas exploratorias, entregamos y continuamos con la siguiente, van a ver que el equipo comienza a agarrar más y más velocidad y eso se va a conseguir a través de distintas iteraciones o sprints. Y bueno, eso era la presentación del día de hoy. Nos hemos excedido bastante de la hora, Mike. Qué bárbaro. Pero bueno. A ver, ahí yo tengo una pregunta. Todo esto que nos acabas de platicar, algunas cosas son un cambio, como tú lo comentas, un cambio de mindset, pues muy grande. Entonces, sí. Si yo no hago esto como tester, si yo no sigo las cosas que tú me acabas de mencionar, ¿estoy mal? El cambio no se hace de un día para otro. El cambio es un camino, ¿sí? La agilidad misma es un camino, pero la agilidad no es lo importante. Acuérdense que lo importante realmente es lograr objetivos de negocio, clientes satisfechos, mayor adaptabilidad a los cambios. Ese es nuestro objetivo. La agilidad nos lleva a eso, pero es todo un camino. Y esto no se consigue en un sprint, en 2 sprints, eso se consigue en múltiples sprints, pero hay que comenzar con un primer paso. Y entonces el equipo tiene que definir cuál es ese primer paso, ¿sí? Entonces tú dices, el tester tiene que hacer todo esto necesariamente, sí, pero no inmediatamente. Lo puede hacer en cada vez que termine un sprint, en la retrospectiva verán cuánto hemos avanzado y cuánto podemos avanzar en el siguiente sprint. Y tiene que tener apoyo también y tiene que saber vender la idea también a los demás, ¿no? Principalmente a los líderes, ¿no? Que son de los cuales depende. Por ejemplo, ¿no? Hay una herramienta que no lo he mostrado acá porque hay muchas herramientas, hay herramientas que las uso cuando hago capacitaciones, pero sí la pueden buscar en internet, se llama el cuadrante del Product Backlog o el cuadrante del Backlog. Esa herramienta la uso para concientizar al Product Owner en que todo lo que va en su Product Backlog no solamente son historias de usuario, lo que va en su Product Backlog son historias, experimentos, mejoras técnicas. Y así el Product Owner se va dando cuenta que realmente en lo que el equipo se enfoca no solamente es en construir historias, también es en mejorar, también es en aprender, también es en hacer experimentos y tiene que haber un tiempo para eso. Entonces, si tienen ese apoyo del líder y se entiende que tiene que un Product Backlog puede haber múltiples cosas, no solamente historias, ya están logrando un apoyo y van a poder planificar en sus sprints sesiones de entrenamiento, ¿no? Sesiones de aprendizaje. Y así es como va sucediendo el cambio, ¿no? El cambio
Un curso les permite dar un primer paso, pero el paso definitivo es cuando comienzan a aplicar esto en sus equipos. Yo cuando he hecho coaching a los equipos, eso es de meses, no es de una semana o de 2 semanas. Muy bien, vamos a ver si hay preguntas por acá. No, bueno, esto no. No, que por acá no hay preguntas. Bueno, fíjate que no, yo iba más como que de la parte de los proyectos que son como que muy, ¿cómo decirlo? Como un proyecto regulado. Ah, ya. Imagínate que Ya. es un proyecto regulado en donde se tiene que tener un historial de todo lo que se hace. Digo, Claro. sí es parte de lo que vimos, pero, o sea, yo poniéndome en lugar de alguien, es como que, bueno, es que yo estoy en un proyecto en donde tengo que tener toda esa documentación y Claro. está toda esta estructura como estaba antes. Entonces, si yo no cambio o si mi proyecto no trata de avanzar a Agile, estoy mal. Ya. Muy buena pregunta, Mike. Gracias. Porque la pregunta sería, ¿y para qué quieres Agile? Y regresamos a esto de acá, ¿no? ¿Para qué quieres Agile? ¿No? O sea, estás en un campo en el cual hay mucha competencia, tus usuarios están descontentos con el producto, no estás logrando los objetivos del negocio. Esa puede ser una primera posibilidad para pensar en un enfoque ágil, pero probablemente el producto en el que estás trabajando no aplica para un proyecto o un producto ágil, ¿sí? La organización tampoco está preparada. ¿Por qué no seguir trabajando en cascada? ¿O por qué no trabajar como una mini cascada ya? Trabajo iterativo incremental, pero no un ágil, porque un ágil es muy retador, requiere mucho de todo lo que hemos visto, ¿no? Entonces, si tu organización no está preparada para eso, o das el primer paso y pequeños pasos hacia eso, y de repente comienzas trabajando con un mini cascada, y eso es lo que sucede realmente en la mayoría de organizaciones, comienzan a trabajar como mini cascada porque no están preparados para esto. O sea, todavía tienen una organización jerárquica, muy regulada, etcétera. Entonces, sus mini cascadas son de un mes inclusive. Entonces, no hay una fórmula, ¿no? No te metas con la agilidad si no estás preparado para esto. Y si no hay una razón tampoco, ¿eh? Si no hay una razón. Claro. Muy bien, aquí hay otra pregunta. Erika Collantes dice, en ISTQB Agile indica que es mejor que el tester sea independiente, es decir, de un equipo externo. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, ahí como que habla con que la independencia de los testers de un equipo de otra empresa, me da la impresión. A ver, hablemos, digamos, desde lo que sucede en la realidad en las organizaciones, ¿no? Lo ideal sería de que todos los miembros del equipo, o al menos la mayoría, pertenezcan a la misma organización. Si no, eso le resta conocimiento al equipo. ¿Por qué? Porque un equipo va sprints tras sprints aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y teniendo ya un ritmo de trabajo y una entrega, pero de pronto él y él pertenecen a una organización que ya no es proveedor más y ya se fue con todas esas personas que ya se van con un conocimiento y viene otro proveedor y otra vez tenemos que convencer, ¿no? Pero si los principales, que es lo que hacíamos en algunas organizaciones, los principales, por ejemplo, imagínense, el último equipo con el que yo he trabajado, digamos, ágil, ¿no? Porque después estoy trabajando con otros equipos que estamos formándolos, pero este equipo, al finalizar, casi el 90% del equipo fue contratado por la organización. Y inicialmente solamente el 10% trabajaba para la organización, el 90 o 80% eran de un proveedor. Y al final, todo el equipo fue absorbido por la organización, o sea, trabajan para la organización. ¿Cómo lo ven? ¿No? Entonces, sí es cierto de que hay organizaciones en las cuales dependen de proveedores. No es una buena idea, pero entiendo de que hay organizaciones que no pueden trabajan con mucho outsourcing. No va a promover mucho el trabajo ágil, van a tener siempre bastante riesgo, pero bueno, en este caso yo sí he trabajado con equipos, inclusive con equipos que trabajan con 3 proveedores distintos, ¿no?
pero tratamos de que todo el equipo se comprometa con un solo objetivo, o sea, un mindset común, que es esto de acá, ¿sí? O sea, un mindset común de todo el equipo, independientemente de cada uno de ellos, trabaja para un proveedor distinto. Entonces, sí es posible que puedan trabajar para proveedores externos, pero ya viene la labor del coach, ¿no? Y del Scrum Master de hacer que el equipo se compenetre y que ya no piense, yo trabajo para este proveedor, yo trabajo para este proveedor, yo trabajo para este proveedor. No, todos somos un equipo que tiene un objetivo común de lograr, ¿sí? A pesar que cada uno cobramos en distintas planillas, ¿no? O sea, unos trabajan para Mike y otros trabajan para otras compañías, ¿no? Así es. Sí, es que sí, mucha gente dice, no, pues que yo soy ágil. ¿Por qué? Ah, pues porque tengo mi junta diaria y respondo las 3 preguntas. Y ya. Y bueno, Claro. mucha gente, o sea, se escucha mucho por ahí decir, es que se tienen que seguir al pie de la letra, lo que dice Scrum, tal cual, si no está mal. Bueno, ahí en esa parte, pues tampoco es del No, todo es que, correcto, es que porque no, claro, realmente la empresa debe de acoplarse a lo que necesita. no han leído bien la guía, porque la guía dice, Scrum es fácil de aprender, pero difícil de aplicar, ¿no? Difícil y es muy difícil. O sea, esa parte no la leen, porque es fácil de aprender, porque son 17 páginas, ¿no? O 15 páginas, algo así, pero es demasiado difícil de aprender o de aplicar, porque no es solamente el equipo, es todo el contexto, ¿no? El equipo puede tener la mejor actitud, pero tus líderes no te permiten, entonces te resta agilidad. Y bueno, eso es lo que sucede en la industria, ¿no? Así es correcto. Sí, la verdad es que estos temas ágiles, o bueno, al menos verlos a fondo, sí son un cambio de mentalidad bastante grande. Yo la primera vez que me encontré con ellos, cuando los vi así a detalle, dije, wow, o sea, ¿qué es esto? Esto es nuevo para mí. O sea, porque sí es, o sea, como todo lo que cuentas, creo que lo resumiste bastante bien. A mí con la parte de los defectos, por ejemplo, yo decía, pero es que no voy a registrar defectos, o sea, no puede ser. O sea, si con los defectos yo puedo sacar, hacer mejora de procesos porque sé de dónde vienen los errores y yo de ahí puedo sacar métricas y ahí puedo decirle a qué equipo está mal. Pero bueno, aquí es como que algo totalmente diferente. Claro, es que todavía siguen teniendo mentalidad de organización con un área que controla digamos, hace seguimiento de la performance de los equipos, cuando cada equipo es responsable de su propio trabajo. Cada equipo es responsable en las retrospectivas de conversar cómo vamos a ir mejorando en cada sprint. Entonces hay equipos que pueden estar más avanzados, equipos que están menos avanzados. Ivar Jacobson, ¿no saben quién es Ivar Jacobson? El que creó UML, RUP, dijo alguna vez, los procesos no crean software, el software es creado por las personas. Entonces, démonos a las personas el poder de que ellos determinen cómo van a mejorar, ¿sí? Entonces, cada contexto es distinto, cada equipo es distinto, cada producto es distinto. No estoy en contra de los procesos, pero esos procesos deben servir a la entrega de un producto y no nosotros aplicar el proceso para no lograr nada, ¿no? Que es lo que sucede en muchas organizaciones. Siguen un proceso, pero no logran entregar un producto que satisface las necesidades de la organización, que tenga contento al usuario, que les permita adaptarse rápidamente. Entonces ese proceso no sirve. Así es. Bueno, no, pues ya no tenemos preguntas, Guino. Ya nada más para terminar, ¿qué es lo que tú le recomendarías a las personas que nos están viendo? ¿Cómo pueden ellos iniciar en estos temas de testing agile? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, aparte que sigan el curso de Agile Testing Fellowship, Claro. en realidad, o sea, hay empaparse mucho en el tema, digamos, es un poco difícil. En la red existe mucha información y desinformación, ¿no? Entonces yo podría creer que algo es una buena práctica, como una de las que preguntó que ISTQB dice esto, pero ISTQB no es ágil, porque yo dicto cursos de ISTQB, pero ISTQB ágil, pues no ha sido hecho por gente que trabaja de manera ágil, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los referentes que están en este tema?
Entonces, leer a personas que... Yo normalmente lo que hago es leo a personas que han creado herramientas, ¿no? Por ejemplo, por eso les hablaba de BDD. Entonces, yo recurro a Dan North y alrededor de Dan North hay varios expertos alrededor de BDD, si es que quiero conocer de BDD realmente. Entonces, o si quiero conocer de TDD, entonces, ¿de dónde viene eso? De Stream Programming. ¿Y quién creó Stream Programming? Uno de ellos fue Ken Beck. Entonces, comienzo a ver qué está haciendo Ken Beck, qué otras personas. Esa es la forma como trabajo, porque si comienzo a ver que TMMI dice que TDD es esto, probablemente no sea algo muy correcto. Mejor ir a la misma fuente, ¿no? Eso es lo que les podría recomendar. O en el caso de Scrum, si quieren saber algo sobre Scrum, recurran a la misma fuente, ¿no? Los autores fueron Ken Schwaber y Jeff Sutherland, y lo que digan ellos es cómo se debería trabajar en un equipo Scrum, ¿no? Muy bien. Y en el caso de testing ágil, los dos libros o los libros de referencia son los de Agile Testing, ¿no? De Lisa Crispin y Jane Gregory, son, digamos, las referencias principales. Si quieren conocer, o sea, lo que les he dado hoy día es como un resumen de una partecita nada más de todo lo que solemos ver en estos temas. Sí. Es correcto. Sí, de hecho, y por eso está el loguito, ¿verdad? De ellas, en Agile Testing Fellowship. Sí, acuérdense que sus libros, cada libro de ellas es como de 400 a 50 páginas más o menos, y son dos libros, más otro libro. Entonces, es bastante, y hay que poner eso en la práctica, y ahí es donde les he contado lo que ha sucedido, pues, con lo que sucede en la práctica. Yo entiendo de que una cosa es lo que dice el marco de trabajo Scrum y otra cosa es lo que sucede, pero es un camino, ¿no? Y les doy algo interesante de los libros de Lisa Crispin y Jane Gregory, que cuando ustedes leen van a encontrar muchas historias así como algunas que les he contado. Ahí van a encontrar bastantes historias reales de personas que dan su testimonio, ¿no? Por ejemplo, yo usé BDD y tuve este problema y lo solucioné este problema, o para mejorar mi estrategia de pruebas, utilicé la pirámide de automatización de esta manera. Entonces le comienzan a dar algunos tips y ahí encuentran prácticas, herramientas que les pueden servir. Para el tema ágil, yo les recomiendo esos libros. Excelente, muy bien, Guino. Pues muchas gracias. Gracias por compartir tu tiempo con todos nosotros. Y bueno, nada más recordarles que Guino tiene un curso de testing ágil, en donde se ve toda esta parte aquí, o sea, es como que un pequeño resumen de lo que él hace. Entonces, ahí lo pueden encontrar en su página de internet, qualisense.com. Bueno, muchas gracias bueno, a todos. gracias a ti también, Mike, por la invitación, y cuando gusten para conversar de este tipo de temas. Muchas gracias. Te voy a tomar la palabra. Dentro de poco Y gracias a todos los asistentes también. Gracias por las preguntas. Sí, gracias a todos, muchachos. Nos vemos en la siguiente. Guino, espérame, no te vayas. Todos los demás, nos vemos. Bye. Hasta luego.